Durante mis primeros 18 años, mi vida fue un paraíso diseñado a mi medida. Mi madre, una mujer valiente que me había sacado adelante sola, se había encargado de que yo habitara una existencia donde el no existía y donde el miedo era algo que solo veía de lejos, en las noticias. Éramos ella y yo contra el mundo, un equipo perfecto que no necesitaba de nadie más para sentirse completo. Para mis familiares éramos peculiares. Siempre los escuchaba murmurar que ella me tenía en una vitrina, que me mimaba como si todavía fuera una recién nacida que acababa de salir de la incubadora. Pero ellos no entendían que lo que llamaban sobreprotección, para mí era la forma más pura de la devoción. Mi madre me miraba siempre como si yo fuera un milagro que le había caído del cielo directamente en sus brazos aquella noche en el hospital. Ella me repetía constantemente que desde mi primer suspiro había sabido que yo era suya y de nadie más, que nuestro destino era no separarnos jamás. En aquel entonces, yo me sentía orgullosa de ser su sombra y de que ella fuera la mía. No me hacía falta buscar libertad afuera porque en mi casa lo tenía todo, una atención asfixiante de tan perfecta y una madre que parecía dispuesta a dar la vida por mantenerme a salvo. Si el mundo hubiera sabido lo que era sentirse así de amada, habrían dejado de juzgar nuestra unión. Yo era su única hija, su tesoro más grande, y en ese momento nada en el universo habría podido convencerme de que mi lugar no era allí, pegada a ella, viviendo aquella vida de ensueño que me había regalado desde el primer día. Mi madre había sido enfermera desde siempre. Ese uniforme blanco, impecable y firme, era la armadura con la que se enfrentaba al mundo y con la que me cuidaba a mí. Crecí rodeada de esa pulcritud, sintiendo que su vocación de sanar era lo que mantenía nuestro hogar a salvo de cualquier mal. Ella era madre soltera, una mujer que se bastaba a sí misma, y para quien yo era el centro absoluto del universo. Había algo muy particular en nuestra casa, algo que para mis tíos resultaba extraño pero que para mí era la prueba máxima de su amor. Solo existía una foto de ella embarazada. Era una imagen hermosa, cargada de una espera que ella parecía querer glorificar. Pero lo peculiar no era la foto en sí, sino su presencia obsesiva. Esa misma foto estaba copiada cientos de veces. Aparecía en todos los álbumes, decoraba cuadros en la sala, descansaba en los portarretratos de mi mesa de noche y hasta la llevaba ella siempre en su cartera. Era como si mi madre necesitara que ese momento se multiplicara hasta el infinito, como si quisiera que esa única evidencia de que yo había crecido dentro de ella inundara cada rincón de nuestra vida. Yo miraba esa foto y me sentía orgullosa, me veía en su vientre y agradecía el destino de haber nacido de una mujer tan dedicada. Pasé mis 18 años viviendo en medio de esa galería de una sola imagen, convencida de que cada copia era un ladrillo más en el muro de protección que ella había levantado a mi alrededor. Nunca me detuve a pensar por qué no había más recuerdos, porque para mí, esa foto multiplicada era la verdad absoluta de nuestro origen. Esa tarde, el silencio impecable de nuestra casa se hizo pedazos. La policía irrumpió con una violencia que yo no conocía, rompiendo la burbuja de cristal que mi madre había construido durante 18 años. Vi cómo la empujaban, cómo le apretaban las muñecas con frialdad y la trataban como a una criminal común. Yo gritaba, trataba de interponerme, les decía que estaban cometiendo un error, que ella era la mejor madre del mundo. Pero ellos solo repetían palabras que en mi cabeza no tenían sentido, cargos por secuestro agravado. Mientras a ella se la llevaban, una mujer se acercó a mí. No vestía uniforme, pero sus ojos tenían una seriedad que me congeló. Era la psicóloga de la policía. No me trató como a una adulta de 18 años, sino con una ternura profesional, casi como si tuviera miedo de que yo me rompiera si hablaba demasiado fuerte. Se puso a mi altura, me cubrió los hombros con una manta, y me tomó de las manos con firmeza, impidiendo que yo corriera tras mi madre. Su voz era un susurro calibrado. No me gritó la verdad, me la fue soltando como quien administra un veneno necesario. Me decía que estaba a salvo, que ya no tenía que tener miedo de las paredes de mi casa. Me hacía preguntas que me ofendían. ¿Alguna vez viste tus documentos de identidad originales? Ella no me veía como la hija amada que yo creía ser, me miraba con una lástima profunda, como se mira a alguien que ha vivido toda su vida en una celda decorada con flores. Me hablaba con una calma, preparándome para el impacto de saber que mi nombre, mi origen y mi madre, eran solo una mentira de una mujer que me había robado de una cuna ajena. Me llevaron a la estación de policía, pero mi mente se había quedado en la sala de la casa, viendo cómo se llevaban a mi madre. Me sentaron en una oficina pequeña,
rodeada de carpetas y el ruido de los radioteléfonos, pero yo solo podía pensar en ella. Necesitaba saber si estaba bien, si le habían dado sus medicamentos, si la estaban tratando con el respeto que se merecía. Para mí, ella seguía siendo la enfermera impecable, la madre soltera que se había sacrificado por mí, y no la criminal que ellos describían. La psicóloga de la policía se sentó frente a mí y empezó a hablar, pero sus palabras me rebotaban. Yo la interrumpía constantemente, no me interesaba su diagnóstico ni sus teorías, solo quería que me dejaran verla. Les decía que era un error, que nuestra vida era perfecta y que nadie en ese lugar conocía nuestra historia mejor que yo. Pero la mujer insistía en hablar de la verdad. Me explicaron que el tratamiento que me daban era el de una víctima, en medio de ese interrogatorio. Mi único objetivo era entender qué estaba pasando y demostrar que mi madre no era capaz de hacer daño. Estaba dispuesta a escuchar lo que tuvieran que decir, no porque dudara de ella, sino porque necesitaba las herramientas para defenderla y sacarla de allí lo más pronto posible. Finalmente arreglaron un encuentro. Cuando la vi, el mundo se me vino abajo. Mi madre estaba esposada, amarrada como si fuese el más peligroso de los delincuentes, rodeada de una seguridad que me parecía un insulto. Su rostro, siempre impecable, ahora se veía cansado, desgastado por una realidad que yo todavía no alcanzaba a procesar. Nos separaba una mesa fría y 2 oficiales vigilaban cada uno de sus movimientos, como si ella fuera a estallar en cualquier momento. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, ella comenzó a pedirme perdón. Lloraba con una angustia que le sacudía el cuerpo entero, solo repetía esa palabra, una y otra vez, mientras las lágrimas le surcaban la cara. Yo quería saltar sobre la mesa, quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero los oficiales no me dejaron acercarme. Tuve que quedarme allí, con las manos vacías, viendo cómo la mujer que me lo había dado todo se desmoronaba frente a mis ojos. Cuando logró calmarse un poco, entonces me explicó la verdad. Me contó que justo una semana antes de que yo naciera, ella había sufrido un aborto. Su sueño más grande siempre había sido ser madre, pero ese aborto le había arrebatado toda posibilidad de lograrlo. En su desesperación, fue a un hospital que conocía muy bien porque había trabajado allí anteriormente. Entró con la seguridad de quien conoce los pasillos y me vio allí, al lado de mi verdadera madre. Se ganó su confianza, aprovechó un descuido y me llevó con ella. Me dijo que desde ese instante, sin dudarlo un segundo, se convirtió en mi madre. Lo que para el mundo era un secuestro, para ella había sido el inicio de nuestra vida juntas. Mientras lloraba, ella me miró a los ojos y me dijo, debes olvidarme. Piensa que nunca existí, conoce a tu verdadera familia y olvídate de mí. Sus palabras salían con dificultad, cargadas de una culpa que finalmente la había alcanzado. Perdón por arrebatártelo todo, me decía entre sollozos, perdón por pensar solo en mí y en mi deseo de ser madre. Escucharla decir eso era como si me estuvieran arrancando el suelo bajo los pies. Ella me pedía que la borrara, que hiciera de cuenta que los mimos, los cuidados y cada segundo de mi vida a su lado habían sido un error. Pero en ese momento, nada de lo que ella decía cambiaba lo que yo sentía. Para mí, ella no era una secuestradora ni una extraña que me había robado de un hospital, para mí, ella siempre había sido, y seguía siendo, mi mamá. No me importaba el proceso legal, ni lo que decían los oficiales que nos vigilaban, ni siquiera el vacío que ella decía haber llenado con mi vida. Mi mente no podía procesar a otra familia ni otro origen. Aunque ella se señalara a sí misma como culpable y me suplicara que la odiara para poder seguir adelante, yo solo podía ver a la mujer que me había formado. Para el mundo ella era una delincuente que había pensado solo en su propio dolor, pero para mí, ella era la única realidad que yo conocía y la única madre que mi corazón reconocía como verdadera. Mañana será el día en que conoceré a mi familia biológica. Me han dicho que tengo unos padres que nunca dejaron de buscarme y hermanos que crecieron con un vacío que yo llenaba sin saberlo. No sé qué esperar de ellos, no sé cómo se mira a los ojos a unos desconocidos y se les llama familia, por el simple hecho de compartir la sangre. Siento que voy a entrar en una vida que no me pertenece, ocupando un lugar que me fue arrebatado hace 18 años, pero que para mí hoy es un espacio extraño y lejano. A pesar de todo lo que me han revelado, mi camino sigue volviendo al mismo lugar. Voy a visitar a mi madre a la cárcel cada día de visitas, sin falta. No me importa el uniforme naranja, ni las rejas, ni el juicio de la sociedad que la señala. Mientras camino por esos pasillos fríos para verla, solo puedo pensar en la mujer que me ama, en la enfermera que me cuidó y en la madre que me dio un mundo perfecto,
aunque fuera construido sobre una mentira. Sé que la ley dice que es una delincuente y que su crimen cambió el destino de muchas personas, pero para mi corazón nada de eso tiene fuerza. Ella siempre será mi madre. Mañana conoceré a quienes me dieron la vida, pero ella fue quien me enseñó a vivirla. Mi lealtad no entiende de códigos penales ni de pruebas de ADN, se queda allí, en esa sala de visitas, abrazando a la mujer que me eligió y a la que nunca podré dejar de amar.